días. Para Doris Amanda Henao es un gusto poder asistir a este programa tan importante porque siempre tratamos de llevar temas de muchísimo interés para la comunidad en general y con mucho énfasis en el honorable cuerpo médico que nos ve en esta franja tan importante. Hoy tenemos a un invitado que es muy trascendental en esta época en la cual estamos siendo... Nosotros estamos presentando una serie de manifestaciones por parte de los médicos y de los pacientes que nos están diciendo algo gravísimo, algo terrible está ocurriendo con nuestro régimen en salud a nivel nacional. Entonces, qué mejor que invitar al doctor José Norman Salazar, quien es el presidente del Colegio Médico de Caldas y quien nos trae una información veraz, de primera mano, y con toda la parte médica y legal, puesto que él es médico y abogado. Doctor José Norman, buenos días y cuéntenos cómo por qué esa motivación suya al inclinarse sobre la parte del derecho médico. Bueno, muy buenos días, doctora Doris Amanda, muy buenos días a todos los televidentes. Pues ya llevamos muchos años desarrollando el tema del derecho médico, de la legislación en salud. En los últimos años pues hemos marcado la pauta en trabajar sobre los derechos de los pacientes, en la defensa de los pacientes, con diferentes acciones y estando permanentemente colocando en la arena de la agenda pública las discusiones grandes que se dan a nivel nacional relacionadas con el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho que a todos nos incumbe, todos en alguna proporción somos pacientes, todos en algún momento de nuestras vidas vamos a asistir a una clínica, un hospital, a un consultorio médico en calidad de pacientes y saber que nosotros tenemos unos derechos que muchas veces por desconocimiento, y ese es un principal factor, se nos lesionan esos derechos. Entonces hemos venido poco a poco martillando con ese enfoque porque en la medida en que se garanticen, se respeten los derechos, es una forma de rescatar la salud de las personas y es una forma de garantizar que si hay alguna alteración en la salud, que hay un proceso de enfermedad, pues tenga una atención oportuna, debida, eficiente en nuestras instituciones de salud, y esa es la labor que hemos venido desarrollando desde hace muchos años. Este año pues nos ha tocado duro en el sentido de participar en muchas reuniones, en muchos foros, hacer muchos documentos relacionados con los proyectos de reforma a la salud. Muchas veces hemos estado trabajando silenciosamente con nuestros compañeros y amigos de Bogotá, con los cuales nos comunicamos permanentemente, proponiendo y haciendo el análisis de todas aquellas normas que el gobierno nacional ha propuesto, y últimamente pues han visto cómo el sector de la salud a nivel nacional nos hemos venido levantando, diciéndole a toda la población que el proyecto de reforma que está en este momento ya a curso y a puertas de ser aprobado es un proyecto de salud que no va a beneficiar para nada, que es un retoque, es cosmético y que no implica un cambio de fondo frente a las deficiencias que hoy tienen los colombianos en los servicios de salud. Entonces, ¿cómo va ese proceso? Porque vemos que el presidente de pronto se manifestó y quitó, entre comillas, porque no ha sido todo de todas formas oficialmente manifiesto, la parte de la formación académica de los especialistas o de los residentes en los hospitales para terminar como especialistas. ¿Cómo va ese punto, si de verdad ese punto fue eliminado, y cómo van los otros puntos? Bueno, aquí es importante destacar que la agenda que se tiene en el proyecto de reforma a la salud da que esta semana, entre lunes y martes, se terminan los foros que se están haciendo por todo el país por parte de la Comisión Séptima de la Cámara. Ya el miércoles se reúnen los ponentes, hay una ponencia negativa presentada por la representante Robledo, que es de aquí de Manizales, pero ella es representante de la Cámara por el Partido Verde en Bogotá.
Ella presentó ponencia negativa junto con 2 representantes adicionales, lo que significa que ellos están buscando recoger el clamor del gremio médico de hundir la reforma. Y hundir la reforma es para que el año entrante, mandarle el mensaje al presidente, hay que presentar un proyecto, pero que de verdad reúna las condiciones. Ese proyecto incluso ya está, pero no lo han querido ni siquiera ver. Es un proyecto que presentó las organizaciones de la salud, la presentó la sociedad civil, el proyecto fue engavetado en la comisión, nunca lo estudiaron, entonces estamos haciendo eco a que ese proyecto sea el que se estudie el próximo año una vez se hunda esta reforma. Entonces el miércoles va a haber la reunión de la comisión, el jueves va a haber una marcha en todo el país. Los médicos vuelven otra vez en diferentes partes del país a hacer marchas, movilizaciones para decir que no estamos de acuerdo con la reforma y mandar el mensaje a la sociedad de que esta reforma no le conviene porque no es un cambio cosmético no, exclusivamente. ¿A qué hora será esa marcha? La marcha ya estaba planteada por todas las organizaciones, especialmente en horas de la mañana. Tiene mucho énfasis en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá, ambas actividades, pero es para insistir que el gremio de la salud sigue de pie, sigue insistiendo en que el proyecto no es el que le conviene al país. Y esperamos a ver qué va a suceder en estos 20 días, porque solo quedan 20 días para que se tramite el proyecto de ley. Y hay un mensaje importante, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué los médicos están tan motivados, están tan urgidos y tan incisivos en esta confrontación y en esta serie de manifestaciones? Tenemos que decirle a todos los televidentes, los médicos no están luchando ni que se nos suba el salario, que es muy bajo, a quienes trabajan en el sistema de salud. Incluso hubo una propuesta ahí muy populista de un senador que dice vamos a fijar el salario mínimo de los médicos en 3.500.000. No, la idea, el tema no es de salarios que se están editando, ¿no? El tema de fondo es que hemos padecido durante 20 años con un sistema de salud donde nosotros como médicos estamos viendo que se está deteriorando la calidad de salud, que no hay posibilidad de que en un sistema de salud tengamos pacientes de primera y pacientes de segunda, que pacientes a los cuales sabemos que hay necesidad de hacerle un tratamiento, que necesita una evaluación con especialista, no tenga la opción y no tenga la posibilidad de acudir a ese especialista única y exclusivamente porque su sistema de aseguramiento no se lo permite. Es injusto lo que está pasando, por ejemplo, con los pacientes del régimen subsidiado, donde silenciosamente su salud se está deteriorando porque el sistema de aseguramiento no le garantiza la continuidad. Pacientes que uno ve en el régimen subsidiado, y permítame que me enfatice mucho en esto, con cánceres que se hubieran descubierto a tiempo si se hace una mamografía, si los sistemas de salud les son oportunos en esas conductas o en esas consultas con especialistas, en los cánceres de cervix, cuando las mujeres ya en su fase más avanzada son remitidas. Entonces nosotros vemos que falta mucho, que la atención que están recibiendo los pacientes no es la adecuada y toda la falla es del sistema de salud y especialmente generado por quienes se enriquecieron a costa de la salud de todos los colombianos, que fueron las EPS, que desviaron todos los recursos. Ya lo denunciado es bastante conocido. Esa plata fue de salud que se le negó a muchas de las personas que hoy están en los cementerios o de muchas personas que hoy están desfilando por los consultorios con unas complicaciones en sus cuadros que preventivamente pudieron haberse enfocado de otra forma. Ese negocio es tan jugoso, doctor José Norman, es tan jugoso que ¿cuántos de nuestros senadores, padres de la República, son los dueños de las EPS? ¿Cuántos son los socios accionistas? ¿Cómo es que este negocio, el negocio del dolor ajeno, ha ido enriqueciendo bolsillos que son de alto estrato?
Esa es una situación muy dolorosa y yo creo que nosotros tenemos que ponerle coto a esta situación y tenemos que hacer una manifestación colectiva y una sensibilización colectiva para que todos no seamos ausentes de este proceso que nos atañe a todos, desde arriba hasta abajo. ¿Cómo se ha pronunciado el Ministerio de Educación ante esa propuesta tan funesta de la formación de especialistas en los hospitales? Bueno, en eso que fue el primer, que fue el florero llorente, digámoslo, en el sector médico, el Ministerio de Educación ha pasado de agache, pero el Ministerio de Salud pues ha venido reconsiderando y prácticamente que modificó la propuesta. ¿Cuál era la propuesta inicial? La propuesta inicial que tenía el ministro era permitir que hospitales universitarios pudieran titular especialistas. Es decir, cualquier clínica, cualquier hospital podía colocarse el letrero de hospital universitario, clínica universitario y empezar a formar los mayores especialistas. Pero nosotros el cuestionamiento venía, bueno, ¿y la calidad? Sí. ¿Quién controla la calidad? La única entidad que controla la calidad del recurso humano que se está formando es una universidad, y a las universidades las iban a sacar a un lado. Con otro ingrediente adicional, en el proyecto está el artículo aún vigente, le van a bajar los requisitos para que un hospital sea considerado hospital universitario. Con situaciones tan funestas y yo lo he denunciado, el caso lo vimos aquí en Manizales. Ustedes sabían que el Hospital Santa Sofía es Hospital Departamental Universitario Santa Sofía. Pues eso lo tenemos en el papel, ojo, en el papel, porque la ley está siendo incumplida. Para que un hospital sea llamado universitario, la dirección académica de ese hospital debe ser de la universidad. La universidad es la que tiene que manejar académicamente, científicamente dicho hospital. Debe haber investigación, debe haber una planta de personal bastante alta, y en eso hay una falencia en el Hospital Santa Sofía, como en muchos hospitales, y es que los especialistas y muchos profesionales son contratados a través de cooperativas de trabajo, o sea, no están en la planta de personal y no se garantiza que exista la continuidad y que exista todo el andamiaje que se necesita para formar un especialista, porque el especialista es, ante todo, calidad y alto conocimiento científico, no de nombre. Aquí nos llamamos que existe un especialista que de un día para otro le llame médico internista o médico pediatra, no, que se haya formado en esa área y que el día de mañana la sociedad pueda depositar el caso de salud de su familia o su caso personal y lo pueda atender con lujo de detalles y con los más altos conocimientos. Aquí, doctor José Norman, has tocado un punto supremamente importante, como todos, pero esto con respecto a lo que son las falsas expectativas de lo que se presenta en la publicidad, porque de todas formas los hospitales tienen que publicitar sus servicios porque eso entra en la oferta. ¿Qué pasa cuando nuestros hospitales ofrecen servicios, publicitan y contratan servicios que no tienen en su planta? Cuando nosotros tenemos la categorización de los niveles de atención en primero, segundo, tercero, cuarto nivel de atención, y de pronto un hospital de tercer nivel publicita y contrata los servicios sobre determinada área, ¿qué pasa cuando esos servicios no están verdaderamente cumpliendo el contrato de prestación y contratan a los especialistas por evento? Sí, aquí es importante destacar que si se oferta un servicio por parte de una clínica, un hospital, ese servicio debe corresponder a la realidad. Aquí tenemos muchos casos desafortunados donde se publica o se publicita servicios que no se tiene la garantía de ofrecer permanentemente. Eso es un engaño a la población. ¿Publicidad engañosa? Sí, es publicidad engañosa, y aquí va de la mano un aspecto que a veces en nuestro medio es desconocido. En salud también los usuarios son
consumidores y los garantiza y le garantiza el Estatuto del Consumidor, que si me ofrecen un servicio permanentemente las 24 horas de tal especialidad, ese servicio se me tiene que garantizar, porque o si no sería un engaño al consumidor y eso es penalizado por las mismas autoridades. Aquí se ofrecen a veces servicios de alta especialidad las 24 horas del día y nosotros en el sector médico conocemos que son los llamados servicios itinerantes. Solo van a estar una vez en la semana el especialista que viene de Medellín o el especialista que viene de Bogotá, y ese no es un servicio que esté acorde. Igualmente, pues los sistemas de habilitación exigen que en algunos servicios, si se está ofertando un producto, ese producto se garantice la continuidad del especialista para que el especialista no sea el que opere, salga de la ciudad el otro día y deje el paciente a la deriva, sino que sea el que garantice todo el proceso. Entonces, existe mucho engaño y en estas circunstancias, pues los usuarios también tienen la posibilidad de ejercer sus garantías, sus derechos, y tiene la forma de denunciar los casos para que, por ejemplo, la Dirección Territorial haga la visita de verificación cuando le ofrecen un servicio y ese servicio no se le garantiza permanentemente. Si a usted le dicen hay servicio de oftalmólogo las 24 horas del día, eso tiene que ser real, tiene que haber las 24 horas del día, y si la institución está ofertando ese servicio, también de manera subsiguiente tiene que garantizar que el especialista lo tenga contratado para esas 24 horas y no cada vez que resulte un caso. Bueno, cuando ocurren estas situaciones, es como si simplemente las instituciones pusieran a los especialistas como de pantalla, ¿sí? O sea que es el mismo especialista el que al fin y al cabo va a pagar los platos rotos de una contratación leonina que ha hecho la entidad. ¿Cómo actúa el colegio médico con respecto a estos casos directos con el especialista? Cuando es el especialista quien dice, no, es que simplemente mi contrato reza que yo simplemente voy por evento, por lo tanto no es mi responsabilidad ir y yo puedo ir después o determinar una conducta. Bueno, ahí en esa circunstancia, desafortunadamente las organizaciones que agremiamos a los médicos no tenemos herramientas para hacer o para incidir en la forma en que las clínicas y los hospitales contratan, pero importante hacer la reflexión y el llamado en que si ocurre alguna eventualidad, alguna emergencia, ahí deben acudir a reparar cualquier daño que se produzca, tanto la clínica o el hospital como el especialista. Así el especialista diga, no, es que a mí quedaron de llamarme, en el momento en que a mí me llaman, pues yo respondo, pero esa respuesta frente a la justicia no opera, porque si está obligado a estar en un servicio o de estar pendiente de un servicio, va a tener dificultades el día de mañana para sustentar por qué no acudió oportunamente frente a una atención de un paciente que requirió los servicios. Bueno, doctor José Norman, tenemos una primera llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, habla Peregrino Rodríguez. Soy líder comunal. Quisiera hacer un pequeño comentario. Soy testigo de la lucha que efectivamente está librando el cuerpo médico en el país con relación pues a la salud, el problema de la salud y la ley que hay en trámite. Los noto en su lucha como un poco solos. No sé por qué no convocan a la gente que se solidaricen con ellos, que marchemos con ellos, porque realmente es indignante lo que está ocurriendo con la salud. Este proyecto de ley que acaba de decir el doctor Norman que lo engavetaron, ¿por qué no tomémonos el tiempo, recojamos firmas, respaldémoslo? Tendrá que haber alguien que lo defienda allá. Si no lo defiende alguien allá en el Senado, pues marcharemos todos y seguiremos marchando. Algo bien respaldado. Hay mucho médico
efectivamente, que siente lo que el paciente siente, ¿por qué no pensar también en llevar los representantes necesarios al Congreso? Seguro que pueden encontrar respaldo en la ciudadanía. Es cambiar tal vez las estrategias que vienen utilizando ahora. Para lograr los cambios habrá que llegar entonces también allá donde se hacen esos cambios. Ese era mi comentario y mil gracias. Muchas gracias. Esa es una observación supremamente importante porque de verdad que nosotros como ciudadanía tenemos que comprometernos, apalancarnos unos con los otros, porque esto es una situación que atañe absolutamente a todo el mundo. Nadie sabe cuándo vas a tener un compromiso de su salud que implique asistir a un mecanismo a una estructura que ha sido manipulada y que ha sido decapitada. Entonces, ahorita que vamos a tener marcha el jueves, doctor José Norman, vamos a estar muy atentos para la hora en la cual vamos a marchar, y considero que la ciudadanía completa debería asistir masivamente. Acompañemos al cuerpo médico, acompañémonos a nosotros, acompañemos a los pacientes, acompañemos a todos los gremios, porque cuando nosotros hacemos todo colectivamente nos tienen que escuchar. Doctor José Norman, ¿qué pasa con la actitud del doctor Roy Barreras y con respecto a la situación de salud actualmente, y cuál es la profesión que tiene el doctor Roy? Bueno, primero, voy con la pregunta y después hago el comentario de la llamada. El doctor Roy es un médico, él es hijo de médico, él es hijo de médico anestesiólogo. Como médico, pues, otrora tuvo mucho que ver en las reformas del año 2007, 2008. 2008 fue presidente del Senado, y en el caso del primo más el criterio político y el tema burocrático más que la salud o el beneficio del paciente. En el Congreso de la República hay muchos médicos que están a nombre de partidos de gran fuerza y de gran poder, y desafortunadamente pues no han sido correspondientes con el ejercicio de la profesión y lo que plasma en las leyes. A veces como que se alejaran de ese factor. Yo creo más que muchas veces, independiente de que sea un médico o no, tiene que ser una persona muy sensible en los temas de la salud, quien defienda eso. A propósito de la propuesta alternativa de reforma a la salud que yo les comentaba que se quedó engavetada, esta es una iniciativa de organizaciones ciudadanas. Aquí incluso en la ciudad de Manizales hay ciudadanos, no médicos, ni especialistas, no. Ciudadanos son los que han venido impulsando esta propuesta. Hay un movimiento de la séptima papeleta por la salud, que han estado muy silenciosos los que están trabajando en la idea, incluso líderes de la Comuna Norte han venido con ese proyecto de la séptima papeleta que respalda la propuesta original de organizaciones cívicas de miras a una verdadera reforma al sistema de la salud. Y lo otro, pues muchas veces las personas olvidan que a pesar de que hoy el sistema o de que su salud está bien, en algún momento de su vida van a ser pacientes, y hasta que no nos toca el dolor, hasta que no nos toca vivir, pelear con el sistema, uno a veces no se concientiza. Vamos, el gremio médico, este fin de semana tuvimos un caso muy lamentable en Barranquilla. Un médico especialista murió suplicándole a su EPS que le diera una remisión y que le autorizara una gastrectomía, porque era un paciente que le habían diagnosticado tardíamente su cáncer y estaba en su fase terminal y no le dieron el tratamiento digno. Hoy, yo me imagino en los medios de comunicación se va a resaltar ese aspecto de cómo hasta los mismos médicos estamos padeciendo como pacientes de las inequidades de este sistema. Doctor José Norman, tenemos una nueva llamada. Buenos días. Muy buenos días. Quería preguntarle al doctor
y también felicitarle. Yo soy una fiel oyente de Despertar Solidario y la verdad he estado utilizando el servicio que él tiene de la salud y el formato que nos permite para uno poder pedir citas en otras ciudades. La verdad ha sido muy interesante porque nos hemos dado cuenta de todos los servicios que nos está ofreciendo y de que él nos está ayudando con ese gran programa que tiene en Todelar a las 6:30. Y mi pregunta es, el doctor decía que uno se puede cambiar de EPS. ¿Cuánto tiempo se demora para, o sea, hasta cuánto es el límite? Bueno, yo le quiero responder. Muchas gracias. Muchas gracias, pues poner en contexto, desde el mes de febrero estoy haciendo un programa en radio todos los días a las 6:30 de la mañana. No sabía. Se llama Despertar Solidario. Ese es un programa que se está haciendo una alianza entre Intesco y el Centro Colombiano de Derecho Médico. El Centro Colombiano de Derecho Médico fue una organización sin ánimo de lucro que yo creé con el fin de trabajar el tema de los derechos de la salud, del derecho médico. La sede la tenemos aquí en la carrera, en la avenida paralela con calle 54, frente a todo a el frente de Rabasco, en toda esa esquina. Ahí tenemos la sede. La Casa Redonda. Sí, esa casa es bien visible. Y ahí tenemos un servicio que hemos desarrollado a través del programa de radio, y hay dos campañas que tenemos en este momento. ¿Cuáles son esas dos campañas? Primero, se volvió una costumbre en Manizales que algunas EPS estén mandando a los pacientes a la ciudad de Pereira o Armenia para hacer exámenes ambulatorios o consultas ambulatorias, y le dicen, tiene un examen, solicita la autorización y muy olímpicamente le dan la autorización y le dicen, vea, este examen se le va a hacer en Pereira, váyase, y lo dejan así. Entonces nosotros en el tema desarrollamos y encontramos que las EPS tienen la obligación de generar los viáticos, el pago de los viáticos para ese examen. Investigamos más aún y el argumento que dan, encontramos la razón. Cito un ejemplo: Café Salud es la EPS que manda resonancias a la ciudad de Pereira, y el argumento es que en Manizales no la hacen. En Manizales hay dos instituciones donde hacen resonancia, y la pregunta, venga, pero si la hacen aquí en Manizales, ¿por qué mandan a la gente a Pereira? Y encontramos que por ahorrarse 10.000 pesos o 15.000 pesos por cada resonancia, no las contratan aquí, sino que las contratan en Pereira, pero olvidan que el paciente tiene que gastar mínimo 30.000 pesos en su desplazamiento a Pereira, porque no solo el pasaje intermunicipal, sino los taxis locales, y tiempo, su tiempo es valioso. Más el alguito o el almuercito. Sí, su tiempo es valioso. Entonces, buscamos la norma, y en el acuerdo 029 está establecido que si a mí como paciente me ofrecen o me mandan para una consulta ambulatoria en otro lugar lejano, me tienen que dar los correspondientes viáticos. Entonces empezamos a hacer un trabajo, le hemos dicho a la gente, reclame, si le dan la autorización de entrada, reclame, bueno, y los viáticos, lo más normal es que le van a decir, no, aquí no damos viáticos. Entonces nosotros hicimos un formato con todas las normas y lo tenemos disponible ahí en el Centro Colombiano de Derecho Médico, para que la persona nada más coloque su nombre, el tipo de examen, para dónde lo mandaron, el resto ya está ahí en el formato, lo radique como derecho de petición, y ese derecho de petición la entidad tiene que responderlo en 15 días. Eso se tiene que hacer antes del examen. Hemos tenido casos donde, por ejemplo, la semana pasada nos reportaron a una paciente de la puerta de su casa, le mandaron un carro y la llevaron a Pereira y la volvieron a traer a la puerta de la casa a una EPS a raíz del formato, porque le estamos garantizando el derecho. Era una paciente que no podía moverse, dejamos consignado eso en la nota correspondiente y eso se garantizó. Pero en la medida en que las personas exijan sus derechos, pues en esa forma
vamos a presionar a que a la gente no la manden a Pereira o Armenia a exámenes que pueden realizarse o consultas aquí en la ciudad de Manizales. Y la otra campaña tiene que ver con el cambio de EPS. Resulta que la reforma a la salud que viene en este momento, una vez, si pasa la reforma, ojalá no pase, pero si pasa la reforma, una vez la firma el presidente, todos nosotros vamos a estar congelados en la EPS. No podemos cambiarnos de ninguna EPS, por lo menos 2 años. Entonces le hemos dicho y sensibilizado a las personas que tienen pelea con su EPS, el régimen contributivo, porque no les está dando los servicios, porque le está negando, a decirle, vea, es el momento preventivamente, cámbiese, busque la que a usted le guste, busque la que a usted le han dicho que ofrece muy buen servicio, la que usted ha visto, cámbiese. Estamos en el periodo porque si firman la ley, si sale la reforma en la salud, usted ya le va a tocar seguir soportando esa EPS que le está dando dolores de cabeza durante 2 o 3 años más. Entonces le estamos diciendo, afánese. Y hemos encontrado lo siguiente, y los oyentes y los televidentes me dirán si es falso o no. Las EPS están utilizando unos mecanismos que son barreras que prohíbe la ley. Como por ejemplo, le dice, venga, no es que le voy a agendar una cita porque usted tiene que ir a una cita donde yo le voy a hacer, mirar si es posible o no. Falso. Cuando uno se cambia de una EPS no puede haber ningún tipo de preexistencia. Me reciben con las enfermedades. Yo no pierdo ninguna antigüedad. Si yo me cambio a una EPS, la entidad a la cual me afilio, esa al mes me tiene que dar los servicios como que si hubiera estado toda la vida ahí, uno. Y lo otro, yo no tengo que esperar, yo no tengo que pedir permiso. Las EPS no pueden negar el traslado por factores de edad, porque entendemos que hay algunas EPS que son muy selectivas y a las personas de la tercera edad les hace el feo. No, sí. La ley exige el cambio independiente del estado de salud. Entonces, también hicimos un formato donde le estamos ayudando a las personas a que lo llene, lo presente y agilice ese cambio de EPS antes de que empiece a regir la reforma. Y es importante, doctor, anotar que a pesar de que el acuerdo 28, el acuerdo 29 del 28 de diciembre diga eso con respecto al traslado de los pacientes, de ley también es que si en el lugar donde está residiendo usted se le ordena ese examen y en ese lugar hay ese especialista o ese examen, se lo deben hacer allí. Solamente se permitiría el traslado, siendo de ley, cuando en ese lugar no existe el servicio o el profesional. Y vamos a una nueva llamada. Buenos días. Adelante. Aló. Buenos días. Ya le marco. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Para felicitarlos por el programa. Gracias. Ay, qué horario que me hace coger la tarde para hacer el almuerzo. Bueno, pero es que tengo unas inquietudes. Resulta que yo había entutelado a mi EPS, a Comeva, porque yo tengo 65 años, tengo oxígeno, soy una persona con una cantidad de enfermedades graves, EPOC, hipertensión pulmonar, todo lo que ustedes quieran, osteoporosis y de todo. Y tengo un hijo especial de 27 años que tiene síndrome de Down y una pérdida auditiva. Entonces yo entutelé a Comeva porque me decían que no había otorrino, y me mandan para Bogotá, para Pereira, para todas partes y todo bolsillo mío. Entonces los entutelé para que cuando me manden a otra ciudad me dieran los viáticos. Entonces Comeva me daba 75.000 pesos para ir y volver, porque es que a mí me toca irme todo el día con muchachitos. Y porque no tengo otra alternativa, me toca irme con él. Y entonces ahora la persona que está encargada ya me da 50 y me dice, no, es que con esto usted va y vuelve, es que usted se va bien almorzadita, es que usted se lleva un alguito, eso es legal. Me da 50 y hay veces y me quita y cada ratito me da menos y me dice que es que el fosiga, que no sé qué. Entonces yo quiero saber si eso es legal, porque eso ya a mí no me alcanza. Si yo me tomo una gaseosa, desajusto eso.
y yo no puedo esclavizar a mis hijos a que a toda hora ellos me estén dando pues, y que esto, que porque mamá se sentía para pedir a con el niño. Entonces yo le dije, doctora, mire, es que yo soy una persona supremamente enferma, yo tengo que comer, yo tengo que tomar muchos medicamentos. No, usted se va bien almorzadita. Entonces a mí me parece eso como una grosería que hagan con un anciano eso. Y que los taxis de aquí al terminal y los taxis del terminal aquí, que a veces llego a las 9 de la noche, que no están incluidos, que porque no, que porque son en la ciudad. Entonces le agradezco mucho su atención y que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor José Norman. Bueno, desafortunadamente hay un vacío en la normatividad que no tiene ninguna tabla de viáticos. O sea, esa tabla de viáticos no existe y prácticamente que son las entidades las que pueden imponer la tabla correspondiente. Esto siempre y cuando, en el caso que nos consultan, la tutela no hubiera dicho algo al respecto. ¿Por qué razón? Porque en algunos casos la tutela, muy poquitos, el juez, cuando le es colocado el caso, el juez ordena darle hasta dónde es el alcance. Tiene que darle los transportes intermunicipales, los taxis, el acompañante cuando es una persona que no se pueda ir sola. En esa tutela fijan el alcance, pero no hay ninguna norma en el sistema de salud que diga cuánto se tiene que pagar, cuáles son los viáticos. Es una deficiencia que se tiene en las normas en este momento. Un vacío ahí. Sí, es un vacío. Y que no se me olvide, en el proyecto de reforma a la salud que queremos que se hunda, hay un mico que nos quiere meter a todos nosotros los pacientes, y es que se quita la obligación que tiene la EPS de brindarme los servicios en el mismo lugar de residencia. Ojo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si el proyecto, el artículo que está a discusión en la Cámara pasa, el día de mañana la red, porque se va a manejar por red, me van a poder decir, no, es que el otorrino lo estamos ofreciendo esta red en Pereira, y a usted le toca en Pereira, y yo ya no puedo pelear el tema de los viáticos, lo acaban de una vez. Entonces ese es un mico que está en un artículo en esta reforma, porque la red, nosotros y tal como está el proyecto, yo ya conozco cómo es que el gobierno quiere desarrollar la red. Nosotros vamos a estar supuestamente en red con todo el eje cafetero, va a estar el centro del país, Cundinamarca, Bogotá y Medellín, dependiendo en esta red dentro de la propuesta que tiene. Específicamente esta es la propuesta del viceministro de Prestación de Servicios en Salud. Presenta esa propuesta, lo que implica, ojo, el mensaje que les quiero dar es, hay un mico en la reforma que establece que la red es la que tengo que utilizar, y se cambia por la obligación que tenía antes de que si yo resido en las Manizales, todos los servicios tienen que ser en la ciudad de Manizales. No, se cambia por la red. Entonces eso va a garantizar o va a legalizar que, por ejemplo, pacientes del régimen subsidiado los siga mandando a consultas ginecológicas aquí a Chinchiná, cuando en Manizales hay muy buenos servicios ginecológicos. Entonces, doctor José Norman, después de un corte de comerciales vamos a ingresar explicando qué es una red de servicios de salud. Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el canal UNE. En Manizales, en el nuevo Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, la cultura tiene lugar y se eleva a otro nivel garantizando excelentes condiciones para la realización de actividades empresariales, culturales, académicas y comerciales. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores de Manizales, donde la cultura tiene lugar. Bueno, aquí en este tema tan importante, tan trascendental, de tanta vigencia, vamos a entrar entonces, doctor José Norman, por favor, explíquenos en qué consiste una red de servicios en salud. Bueno, una red es una serie de instituciones
que una entidad que asegura, EPS o cualquiera que sea, le ofrece a los usuarios para que puedan acudir. Entonces, si yo tengo necesidad de una consulta básica de medicina general o de odontología, va a tener una institución o una clínica. Si yo voy a tener una necesidad de una urgencia, va a tener instituciones que van a funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días, donde yo pueda acudir para cualquier urgencia o emergencia. Y adicionalmente va a tener instituciones de segundo y tercer nivel que van a poder solucionar mis problemas que aquejen y que necesiten acudir a dichas instancias. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el sistema? En el sistema está la obligación de una EPS que si yo resido en la ciudad de Manizales, a mí me puedan prestar todos los servicios de esos 3 niveles en la ciudad de Manizales y no me tengan que mandar para otro lado para lo básico. Cito el ejemplo, si hay una paciente que necesita servicio de ginecología, el servicio de ginecología se le tiene que proporcionar en la ciudad de Manizales, porque hay muy buenas instituciones y hay muchos ginecólogos, pero que no sea la disculpa que no tenemos red, que no tenemos especialistas en Manizales y me manden para La Dorada o me manden para Pereira o para Armenia, como está sucediendo con algunas entidades. Entonces, la red es lo que va a garantizar que yo esté cubierto y que las necesidades de salud sean cubiertas por instituciones o por médicos en todas las instancias que se requieran. Bueno, doctor José Norman, tenemos una nueva llamada. Buenos días. Muy buenos días. Para agradecerles y felicitarlos por el programa tan interesante. Gracias. Quería preguntarle al doctor, yo escuché en estos días algo sobre la nueva reforma y decía que las personas que a diciembre no se hubieran cambiado de EPS y estuvieran interesados en hacerlas, hasta 2 años después no se pueden cambiar. ¿Qué tan cierto es eso? Muy bien, muchas gracias. Ya se había dado respuesta a esta pregunta, pero sin embargo hagamos hincapié, doctor, en eso. Sí, vea, en este momento en el sistema de salud está la prohibición de cambiarme de EPS antes de 1 año. O sea, yo no puedo estar cambiando cada ratico de EPS. Con la reforma que viene, si se aprueba, hay un artículo que establece que a partir del momento en que el presidente firme el decreto de la reforma, a partir de ese momento yo no me voy a poder cambiar de ninguna entidad. Me quedo congelado en el sistema donde estoy por un periodo de 2 años. Pero la ley vigente permite que en unos casos excepcionales yo me pueda cambiar de EPS. Incluso continuamente nosotros presentamos tutelas, ayudamos a presentar tutelas a personas que han tenido mal servicio y a los 5 o 6 meses de haberse cambiado de EPS, por medio de un fallo judicial hemos logrado que lo cambien, porque la ley faculta que cuando uno recibe mal servicio, uno se puede pasar. Entonces, ojo, el llamado que hacemos es, si usted tiene en el régimen contributivo, ojo, solo en el contributivo, si usted tiene dificultades en su EPS, usted tiene en sus manos la posibilidad de cambiarse de EPS, la que usted quiera, la que usted considere que le va a dar buen servicio, pero usted tiene la posibilidad de elegir y no que otros elijan por usted. En el régimen subsidiado sí es muy difícil porque normalmente es una aseguradora que está en algunos municipios y es la 21ª que hay y toca padecer las dificultades que tiene esa entidad de aseguramiento. En Manizales hay opciones limitadas de cambiarse, por ejemplo, de Capricorn a Salud Vida, en algunos casos excepcionales donde sí toca acudir ante la Secretaría de Salud Municipal. Bueno, doctor José Norman, tenemos una nueva llamada. Buenos días. Buenos días, doctora Adelante. Doris Amanda. Felicitaciones por ese esmero para llevarnos personas tan importantes. Muchas gracias. El señor que está hablando en estos momentos. El doctor José Norman Salazar. Que nos da unos conocimientos tan amplios sobre cómo nos podemos defender. Gracias. Pero yo pienso una cosa, en Colombia estamos perdidos porque tenemos un sistema de política miedoso, donde la gente, para enriquecerse fácilmente, no piensa sino en echar plata al bolsillo de atrás.
Qué pesar de Colombia, un país tan... En el de adelante también. Tan rico y tan importante, pero no tenemos personas en el sistema político que velen por los seres humanos que existimos en este planeta tan maravilloso. De manera que entonces, mientras que estos señores que ejercen la política no tengan una conciencia y no despierten ese sentimiento de amor, creo que estamos perdidos. Pertenezco a un sistema de salud disque especial, porque es el magisterio, pero especial no tiene nada, porque hace 3 meses pedí cita con una dermatóloga y esta es la hora en que no he podido conseguirla. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones. Muchas gracias a usted por su observación y ya vamos a hablar algo de lo que es el régimen especial y concretamente con aquel que cobija a los profesores. Doctor José Norman, he recibido en mi correo una observación y dice, ¿qué pasa? Que vienen cirujanos de otras ciudades a realizar procedimientos quirúrgicos en Manizales y sin embargo, sin tener un grupo multidisciplinario establecido en esta ciudad, se van y dejan al paciente sin ningún apoyo. Vea, es importante aquí concientizar a los usuarios en que verifiquen muy bien con quién le va a realizar un procedimiento quirúrgico que tenga toda la infraestructura, porque en Manizales no podemos seguir permitiendo que se hagan cirugías por cirujanos, nosotros los llamamos cirujanos itinerantes. Es decir, hoy le programan las cirugías, hoy lunes, a las 5 de la tarde están en el aeropuerto, se van para otra parte y dejan al paciente abandonado en sus complicaciones, en un control y en un cuidado subsiguiente. Entonces, en Manizales hay algunas instituciones que están engañando a los usuarios, porque el especialista no es permanente y hay servicios que necesitan no solo el especialista, sino de toda una amplia cobertura. Cito ejemplos, cirugía plástica. En el caso de cirugía plástica, si una entidad está ofreciendo los servicios de cirugía plástica, se tiene que garantizar que el especialista esté, que incluso exista un servicio de hospitalización y hay una norma nueva de habilitación que estamos en un periodo de transición y que en mayo del año entrante va a ser de obligatorio acatamiento, donde establece que quien ofrezca cirugía plástica tiene que garantizar el seguimiento y la infraestructura para hospitalizar pacientes, para que el paciente no sea operado en la mañana y al mediodía desocupe la camilla porque la necesitamos para otro paciente y váyase y complíquese en la casa. Otro servicio que no es solo el cirujano, sino que necesita toda una amplia red, es el de la cirugía bariátrica. La cirugía esta que se hace sobre el estómago para bajar de peso y que incluso está en algunos casos de diabetes. Ese servicio se necesita que exista toda una red, nutricionistas, psicólogos, enfermeras, personas que estén a cargo, y en la ciudad hay equipos, pero también en la ciudad hay instituciones que nos vienen engañando o vienen engañando a los usuarios porque el cirujano viene desde otra parte del país, opera y se va sin ninguna infraestructura y sin ninguna red de apoyo. Ojo, hay que denunciar estos casos, eso está prohibido por la ley, exijamos que si se nos va a dar un servicio quirúrgico sea con todas las de la ley y todo el apoyo. Doctor José Norman, esto que tú nos estás aportando es de un valor incalculable. O sea, pues que, queridos pacientes y queridos médicos, queridas agremiaciones, queridos estudiantes de medicina, de enfermería, de biología, de bacteriología, todos aquellos personajes que tengamos que ver con la salud, por favor, estemos atentos. Como decíamos, como podríamos decir en el ámbito folclórico, se nos metieron al rancho y nos dejamos. No hemos sabido defender nuestra casa, se nos llevaron un pedazo de mar, ¡ay! El mar se fue. Se nos llevaron los derechos, qué pesar, estamos en Colombia, se nos los llevan. Entonces vamos a poner ojos avisores, por favor. Y con respecto a los docentes,
Esta parte es tan importante, el servicio que ellos tienen es tan bueno, tan importante, y lo han ido dejando diluir. O sea, se necesitan veedores allí, verdaderamente veedores, y personas que, si ellos son profesores, son personas que tienen la sartén por el mango porque tienen el conocimiento. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos permitiendo que nuestros derechos sean vulnerados y sean violados? Doctor José Norman, cuéntanos, las personas que sean abogados, médicos, enfermeras, en fin, podemos ir a formarnos y a tener orientación en Intescop, en ese sitio tan importante que ustedes tienen para formación de criterio y de la parte legal de lo que es la atención en salud. Sí, efectivamente, nosotros, la idea y la intencionalidad del Centro Colombiano de Derecho Médico, que funciona ahí mismo en Intescop, es para el año entrante vamos a iniciar un programa no formal de legislación en salud para abordar toda la amplia legislación que tiene en salud. Inicialmente lo arrancamos con el tema de diplomados. En el mes de febrero arrancamos con los diplomados, ya los tenemos estructurados, y a la comunidad le tenemos un servicio. Nosotros los jueves por la mañana hacemos una consulta social donde las personas que tengan dificultades en los servicios de salud pueden pedir la cita previamente. El jueves nosotros atendemos de acuerdo a las citas nuestros abogados que le dan la asesoría de cómo plantear, cómo solucionar su problema, porque el tema de la salud requiere de todos los días de la atención y la cantidad de dificultades es enorme. Bueno, doctor José Norman, hemos llegado al fin de este programa tan importante. Recordemos que Intescop está ahí al frente de Rabasco, en el edificio redondo, en la Casa Redonda, que allí podemos ir a tomar mucha información, y les recuerdo que este programa siempre está presto a las inquietudes que ustedes tengan. Los esperamos lunes y viernes a las 7 de la mañana con temas de un interés colectivo, y recuerden la importancia del abrazo y de estar muy bien toda la semana. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, médica cirujana colposcopista, que para mí es un gusto muy grande poder estar con ustedes y que aprendamos a defender nuestros derechos.